Hola, ¿qué tal? Supe de su canal por una amiga, les compartió una historia y fue ella quien me convenció de contarles una experiencia mía. Omitiré el nombre de la escuela y me gustaría que esto sea anónimo, pues creo podría correr peligro aún. Siempre me han interesado los temas relacionados con cosas paranormales, santería y cosas de ese índole. Soy de Aguascalientes y un tiempo me fui a vivir a Querétaro, más que nada por la reputación de sus universidades, y a la que ingresé no fue la excepción. Era muy grande, limpia y se notaba la calidad en varios aspectos. Para esto yo no tenía ningún familiar en ese estado. Llegué sola para estudiar y conocer. Renté un departamento cerca de la universidad, mismo que daba la vista hacia un gran parque, un famoso parque llamado Cerro de las Campanas. Este dato será fundamental en la historia, más adelante sabrán por qué. Hubo un tiempo en donde llegaba a la universidad y me ponía a ver películas de miedo o videos de terror en YouTube. Así poco a poco fui conociendo a mucha gente. El campus era muy grande. Digamos que fui conociendo personas a las que también les gustaban esos temas, y para mí eso era perfecto, el que me contaran sus experiencias y todo eso. Me hacía sentir identificada con ellos. En algún momento les pregunté que si habían jugado a la Ouija. Nadie me respondió. Solo se quedaron viendo entre ellos y comenzaron a reír. Yo con eso asumí que sí lo habían hecho, por cual les dije que yo quería hacerlo. Era algo que me causaba mucha intriga, comprobar si era real o no. Ellos dijeron que sí, que cuando yo quisiera, pero debía estar preparada mentalmente por cualquier cosa que pudiera ocurrir. Esas personas, no sé si eran expertos en eso, pero llegamos a jugar varias veces y sabían demasiado sobre este artefacto, incluyendo las precauciones que se deben de tomar al jugar con la tabla. Por eso es que yo me sentía muy segura. En algunas ocasiones nos pasaron cosas bastante extrañas, y si les puedo dar una recomendación, sería que si no tienen la experiencia y conocimiento en estos temas, mejor no lo hagan. Solo es jugar para salir perjudicado tarde o temprano. Pero ese no es el punto. La verdad, me la pasaba muy bien con esa gente. Eran personas que a simple vista se veían de lo más normales, y me sentía a gusto con ellos, porque era un círculo de amigos con los que tenía mucho en común. En algún momento tuvimos un proyecto, y entre los materiales que necesitábamos nos pedían unos binoculares, y por mi parte los compré, aunque sabía que tal vez jamás los volvería a utilizar. Llegando a casa después de presentar dicho proyecto, aventé los binoculares en el sillón de la sala y me fui a dormir. Había estado algo complicada esa semana y me desperté como a las 12 de la noche para preparar algo de cenar. Estuve viendo televisión un buen rato hasta que en algún momento volteé y reitero, tenía una ventana que dejaba ver hacia el parque. Entonces vi unas luces como de fuego y se me hizo bastante raro, primero por la hora y segundo porque habían varios puntos de fuego. No se alcanzaba a ver nada más y entonces recordé los binoculares. Estuve atenta unos minutos, pero no les encontraba forma a esas luces. Enfocando más, me pude dar cuenta de que ahí había gente, y en algún momento una de esas personas se paró, y ahí noté que las luces eran velas. Cada persona traía una, y estuvieron un buen rato en ese lugar moviéndose de un lado a otro. Llegó un punto en donde vi cómo le cortaban la cabeza a una gallina, y por lo que se alcanzaba a ver, pusieron la cabeza de ese animal arriba de la suya, como si estuvieran bebiendo su sangre directamente. Quedé sorprendida, pues una cosa es jugar a la Ouija y otra ver un ritual semejante, y mucho menos ver cómo mataban a un animalito. Era algo que no esperaba. Pensaba mucho en eso, y por varios viernes estuve pegada a mi ventana para ver si regresaban. Después de un mes volvieron. Para ser más precisos, se juntaban en ese lugar un día en específico todos los meses. Por poner un número, digamos que se reunían todos los 25 de cada mes, y así estuve como 3 meses.
Me encontraba algo obsesionada con ese tema e incluso hasta cierto punto paranoica, porque no le decía nada a nadie, pues suponía que era gente peligrosa y no quería involucrar a personas ajenas a mi círculo. Un día se me ocurrió contarle a una de mis amigas, una de las que jugaban a la ouija conmigo. Ella me dijo que sí sabía poco al respecto, pero era mejor no involucrarse y mucho menos investigar, porque según hubo personas que lo intentaron y desaparecieron. Yo no me quería involucrar ni nada, solo buscaba presenciar una de esas ceremonias. Solo ten cuidado y no te recomiendo que investigues más, me dijo. Resulta que mi supuesta amiga les platicó mis intenciones a nuestro grupo de amigos y un día en una hora libre, un chavo de nuestro grupito me dijo que él sabía algo sobre esa secta y que si me interesaba, él podría hacer contacto con ellos. Emocionada le respondí que sí, claro que me interesaba. Me explicó básicamente lo que era esa secta. Era un culto muy viejo que había pasado de generación en generación y que al concluir algún objetivo hacían el sacrificio de algún integrante, entre otros detalles más. Luego me dijo, ahora que sabes todo esto, debes saber que ya no podemos dejarte ir. Incluso si quieres entrar, normalmente damos de sacrificio al más nuevo. Me dio un poco de miedo, pero pensé que solo estaba bromeando. Luego empezó a reír y dijo, es broma, pero tenlo en cuenta, mejor no te metas. Después de eso hubo semanas que sentí que me seguían y empezaron a pasar cosas extrañas en mi departamento. Mi hermana me iba a visitar en temporadas y las últimas veces que fue a Querétaro me llegó a mencionar que veía personas afuera del departamento en las madrugadas, solo paradas en la calle, como vigilando algo, además de que se sentía observada en la calle e incluso dentro del departamento. A mí no se me hizo tan raro, pues ya tenía una semana sintiendo más o menos lo mismo. Llegué a un punto de desesperación donde ya estaba algo cansado de esa situación, pero quería terminar el semestre para poder irme a otra ciudad y no tener problemas con mi carrera. La última semana de clases, un viernes, el mismo chavo que me contó sobre esa secta me invitó a salir para que me quedara con una buena impresión de ellos y de la ciudad, pues ya sabían que planeaba irme. Me llamó. Oye, la fiesta será en la noche. ¿Vas a ir, verdad? Paso por ti a las 12. Era bastante tarde, pero bueno, sería mi última fiesta con ellos y tal vez preparaban algo fantástico para mí, pensé. Me puse ropa muy casual, un lindo pants, tenis y una blusita. Pasó por mí puntual a la hora que me había dicho, 12 de la noche. Empezamos a caminar y noté que estábamos rodeando el Cerro de las Campanas. Eso me extrañó un poco, por eso le pregunté si era una cita o una fiesta. Él dijo que lo tomara como yo quisiera, podría ser las ambas. La verdad es que a mí me gustaba ese chavo, por eso lo seguí, creyendo que se trataba de una cita, y no sé, es la universidad, haces locuras sin pensar, así que nunca se me pasó por la cabeza algo malo. Mi sorpresa fue cuando llegamos a la supuesta fiesta. Estaban varias personas sentadas, gente que veía a diario en la universidad, entre ellos los de mi grupito y muchas personas más, inclusive ahí estaba un maestro. Al ver mi reacción de alerta, el chavo me apretó del brazo e intentó llevarme a la fuerza hasta donde estaban todos. Hasta la fecha agradezco mi valentía porque le pegué en sus partes íntimas para que me soltara y funcionó. Al ya no sentir su mano, corrí sin parar hasta llegar a mi casa y le marqué a la policía, porque esos sujetos me persiguieron hasta el departamento y yo tenía miedo de que esos locos entraran y me hicieran algo. No pude dormir toda la noche. Ya por la mañana guardé todas mis cosas y di muchas vueltas para perderlos por si es que me estaban siguiendo. Borré todas mis redes y te agradecería que no publicaras nada de mi perfil por el que te contacté. Ahorita ya estoy viviendo en otro estado y no me confío de nadie, pues nunca sabes con qué intenciones la gente se acerca a ti. Bueno, espero mi historia les haya gustado, o al menos que sirva para que los seguidores del canal
Aprendan a ser más selectivos con las personas que los rodean. Te mando un gran abrazo, amigo Gerardo, y suerte con tu canal, que por cierto ya no es tan pequeño. Hasta pronto. Saludos, historias de terror. Esta historia me la contó Juan, un ex militar que es algo cercano a mi familia. El nombre será ficticio, debido a que quiero mantener la privacidad y el anonimato de esta persona. Lo que él cuenta es que los altos mandos lo mandaron a él a custodiar y servir como guardia de seguridad para un narcotraficante. Debía de cuidar una mansión que tenía. Esta mansión estaba dividida en dos partes. La primera era el anillo de seguridad que mantendría todo lo de adentro más resguardado. En la segunda parte había un hermoso jardín. Lo único que lograba opacarlo era un árbol bastante grande, pero estaba completamente seco, no tenía ni una sola hoja y ni siquiera enverdecía durante toda la época del año. En esta segunda parte tenían un sótano donde interrogaban a las personas que capturaban de los carteles rivales. Esto era para sacarles información sobre dónde se encontraban sus patrones, qué es lo que hacían y sus roles dentro de esos grupos. Ya se imaginarán las formas horribles en las que los interrogaban. Él rara vez lograba ver hacia dónde se iban y qué es lo que hacían dentro de este pequeño jardín, puesto que él solamente cuidaba la entrada y no se lograba ver más allá. Lo que nos cuenta es que en una ocasión él escuchó cómo rebotaban una pelota en la pared. Se podía oír como si la estuvieran botando una y otra vez. Él inmediatamente llamó por el radio porque no se le tenía permitido ni siquiera abrir la puerta. Les dijo lo que estaba escuchando. La persona que contestó del otro lado le dijo: no te preocupes, déjalo así, no pasa nada. Pues él se quedó pensando: les estoy diciendo que hay alguien adentro y no me hacen caso. Entonces le preguntó a uno de sus amigos que ya había trabajado mucho más tiempo en ese lugar, porque se le hacía extraño la manera en que ellos le decían que lo dejara así, porque era obvio que la seguridad ahí debía ser precisa de no dejar entrar a nadie. Así que con la duda le preguntó a su amigo. Este le contestó: mira, hace una semana, ahí mismo junto al árbol, adentro asesinaron a un amigo. Resulta que fue porque estaba fumando y se le hizo fácil tirar la colilla de su cigarro junto al árbol, donde habían muchas hojas secas de las demás plantas que habían ahí, una que otra que se había secado. Lo que hizo el cigarro fue encender esas ramitas y comenzar un incendio. Todos nos quedamos perplejos al ver que las llamas rodeaban el árbol, pero ni siquiera lograban tocarlo. Ahí, el jefe salió de inmediato para ver qué sucedía. Al verlo, y luego de que los demás le dijeran lo que pasó, sacó su arma y le apuntó a mi amigo, y sin remordimientos le pegó un tiro en la frente, dejando que se desangrara junto al árbol. Se volvió a meter al sótano ese de interrogatorio. Luego yo tuve que recoger el cuerpo y llevarlo a unas personas, supongo que solo para tirarlo por ahí. Cuando Juan escuchó esto no supo qué decir, pues su amigo le dijo que justo la persona que habían asesinado ahí solía rebotar una pelota en la pared. Era lo que hacía mientras esperaba a su amigo que saliera del sótano. Ahora se pueden imaginar qué era lo que botaba del otro lado. El fantasma de ese hombre botando la pelota en la pared, tal vez. Él sintió un gran escalofrío, puesto que ya sabía a qué se debía ese ruido. Todo terminó por ahí. Los ruidos se calmaron en unos cuantos minutos más. El miedo se desvaneció poco a poco de su ser y todo siguió con normalidad. Pero en una ocasión le tocó entrar a él, a su amigo y a otra persona a ver al jefe, el cual se encontraba alrededor de ese árbol. El jefe lo abrazaba como si fuese una persona más. Lo abrazaba, lo besaba, le mostraba cariño. En esa ocasión lo que iba a ver Juan lo haría sentir el peor de los miedos. De la puerta entraron 3 personas que iban a ser interrogadas. Las pusieron frente al árbol y ya se imaginarán qué fue lo que siguió. No puedo ser tan detallista en esto porque es bastante fuerte,
pero se los quiero dejar a su imaginación. Cuando todo terminó, a Juan se le ocurrió darle la espalda al árbol, y lo que vio lo dejó aterrado. Mientras caminaba hacia la puerta, dándole la espalda al árbol, él logró ver de reojo a personas mirando hacia abajo. Eran como sombras difusas. Él inmediatamente se giró para ver qué personas había allí, pero se dio cuenta de que no había nadie. Siguió caminando y volvió a ver a esas figuras oscuras, como personas en el árbol. Algunas estaban como encadenadas a él y otras solamente estaban mirando hacia abajo. Él las veía de reojo, como uno cuando alcanza a ver sombras en ocasiones, casi de forma perfecta, pero cuando volteas a ver bien, ya no hay nada. Eso fue lo que él vio. Se percató al girar y poner más atención que no había absolutamente nada en el árbol. Él salió y afuera le comentó lo que creía haber visto a su amigo. El amigo le dijo que jamás le diera la espalda al árbol. Todos ahí sabían que lo que veían de reojo no eran más que las almas que habían sido sacrificadas para mantener con vida a ese árbol. Si le das la espalda al árbol, esa especie de almas o personas se irán acercando poco a poco hasta llegar a ti y te pueden atacar hasta terminar con tu vida. Afortunadamente, Juan logró salir de ahí con vida, puesto que él comenta que casi al salir de la puerta vio a una de esas cosas bastante cerca de él. Se lo contó después a su amigo, el cual le dijo que había tenido suerte, porque ya eran varias personas que habían perecido ahí, que solo era como si se desvanecieran y cayeran ya sin vida. Por fortuna esto terminó para Juan ese mismo año, debido a que el sexenio había terminado y el nuevo presidente al parecer llevaría a cabo algunos cambios. No hablamos de cambios de dejar de custodiar a esas personas, no, solamente cambiaban de presidente, pero todo esto se mantenía igual. Lo único que hizo él fue darse de baja y terminar con todo, al menos de su parte, pues lo que hacían en ese árbol fue algo muy aterrador y más que nada la experiencia que había vivido lo dejó traumado. Él nos lo cuenta porque a pesar de que ya pasaron más de 15 años, quiere que todos sepan que no solamente los narcos tienen poder y dinero, sino que también tienen pactos con fuerzas sobrenaturales y les entregan el alma y la sangre de los carteles contrarios. Me imagino que los otros carteles han de hacer lo mismo, pero no lo podemos asegurar, pues ¿quién ha vivido algo similar? Lo único que nos queda es mantener la mente abierta y no negar que estas cosas pasan sin que nos demos cuenta.